En los Estados Unidos, en las últimas horas, al menos 3 muertos y 20 heridos se ocurrió durante un tiroteo en Kansas, en los Estados Unidos. El autor de los disparos fue abatido por la policía y 7 heridos fueron trasladados al hospital. Entre 3 y 4 personas fallecieron hoy y otras 20 resultaron heridas en un tiroteo en Houston, en Kansas, en los Estados Unidos, perpetrado por el empleado de una planta manufacturera que fue abatido por la policía, informó en una rueda de prensa el sheriff de la localidad. El sheriff del condado de Harvey, T. Walton, explicó que 3 o 4 personas, incluyendo el autor de los disparos, fallecieron y que otras 20 fueron heridas en un tiroteo que ocurrió en varios lugares, entre ellos la fábrica de Excel Industries en la que trabajaba el presunto agresor. El autor de los disparos fue abatido por la policía, mientras que 7 de los heridos fueron trasladados al hospital Via Christi de Wichita, Kansas, 5 de ellos en estado grave y 2 con heridas de menor seriedad. Aunque con el presunto autor de los disparos ya abatido, la policía indicó que la zona está segura. El campus de la cercana Universidad de Houston sigue cerrado a pesar del tiroteo. En otra información de la jornada, tenemos que confirmar que en Cartagena en las últimas horas llegó un lujoso yate, pero este yate evidencia una falta de infraestructura en Cartagena. En medio de un gran operativo, Cartagena le dio oficialmente la bienvenida al lujoso yate Atesas 4 que atracó en el popular muelle de la Bodeguita, en el centro histórico del cual salen las lanchas que llevan turistas hacia las islas de Rosario. El poderoso yate, uno de los más lujosos del mundo, había arribado a Cartagena el pasado fin de semana y se había instalado provisionalmente en el muelle de Edurbe, en el barrio Manga, en medio de un callejón de honor, en plena bahía, pero llegó al muelle de la Bodeguita. La lujosa nave es propiedad del multimillonario estadounidense Dennis R. Washington, quien está incluido en la lista de la revista Forbes como uno de los 100 hombres más ricos del planeta. Según directivos de la Dirección General Marítima, está en duda la permanencia del barco en la ciudad ante la falta de infraestructura para alojar yates de lujo. Pese a que Washington solo arribará a la ciudad en las próximas horas, su yate tendrá cuenta con helipuerto, bar giratorio, spa y piscina, entre otros varios lujos que tendrá que atracar en el muelle para lanchas turísticas. En otra noticia, otra historia de amistad, otra historia que también a veces nos llena el corazón. Nos llena el corazón con historias como esta. 2 hermanas en las últimas horas lograron reencontrarse después de 30 años de la tragedia de Armero. Según un cruce de exámenes de ADN, permitieron confirmar que eran las hijas de la misma progenitora. 2 hermanas dadas en adopción a diferentes familiares colombianas tras la tragedia volcánica de Armero, que dejó unos 25.000 muertos hace 30 años, se reencontraron este jueves, gracias al análisis de ADN que confirmaron su vínculo. Desde que Jacqueline Sánchez vio unos meses atrás su video en Facebook de Lorena Santos, supo que era su hermana. Según ella, todos los días miraba el video y cada vez estaba esa miradita que decía que sí era la hermana, en el cual era la hermana, explicó en una rueda de prensa Jacqueline tras el encuentro. Son las primeras niñas perdidas tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que lograron volverse a juntar según la Fundación Armando Armero. Según su caso fue más desafiante que otros a nivel genético, pues Jacqueline y Lorena son hermanas de parte de madre solamente. Según esta confirmación, después de las pruebas se dio la situación y un cruce de exámenes de ADN mitocondrial y el análisis de otros marcadores autosómicos permitieron confirmar que una de las hijas de la misma progenitora, afirmó entre aplausos el doctor Juan Yunis del Instituto de Genética Yunis Turbay en Bogotá. En las últimas horas, Lorena, en sus primeros años, era conocida como Zully Janet. Siempre supo que era adoptada. Desde hace 3 años decidió tomarse unas muestras de ADN cuando visitó Armero, Tolima, en la localidad en la que nació y donde suponía en este caso que tenía toda su familia tras la avalancha de lodo del 13 de noviembre de 1985 provocada por la erupción del volcán. Tras la tragedia, en sus primeros años conocida como Zully Janet, siempre supo que cuando era adoptada
y tras la tragedia muchas familias quedaron separadas por el fallecimiento o desaparición de unos o por la recuperación médica de otros. Cuando las madres salieron del hospital en medio del caos, sus hijos habían sido dados en adopción y algunos los buscan hasta hoy. La intención de Lorena era buscar a su madre biológica y decidió grabar un video para la Fundación Armando Armero, que busca el reencuentro de familias separadas en la tragedia, en el que cita su nombre original y el nombre de su progenitora, pero en vez de su madre, de la que no se sabe nada, se reencontró con su hermana. Todavía lo está tratando de digerir porque no es fácil después de 30 años que te digan que tiene una hermana, relataba Lorena, tímida y emocionada, a quien le importa que la llamen Zully Janet. Según Jacqueline, de 39 años, cuando ocurrió la avalancha, Zully Janet estaba a cargo de una cuidadora, quien tras no recibir noticias de la madre, decidió entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que fuera dada en adopción. Lorena, o Zully Janet, tenía entonces 2 años y 10 meses, hoy tiene 33 años, y una nueva familia. Hoy, después de 30 años, un reencuentro cambia la vida de 2 hermanas, en la historia y también en la amistad y en la eternidad. En otras informaciones de la jornada, pues muy buena, una historia muy bonita que se ha dado a conocer. En otra noticia de la jornada tenemos que confirmar que en las últimas horas se prohíben baterías de litio-ion en vuelos comerciales, pues esas son las de uso propio en aparatos electrónicos de pasajeros y tripulantes que están exentos de la medida. Las organizaciones de aviación civil internacional prohibió todos los cargamentos de baterías de litio-ion en aviones civiles por el riesgo que plantean a las aeronaves. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, no afecta a las baterías contenidas en aparatos electrónicos que transportan pasajeros y tripulantes en vuelos comerciales. La organización dejó un comunicado que la decisión aprobada este jueves por los 36 países miembros del Consejo de Gobierno en el organismo de la ONU se refiere solo a las baterías de litio-ion enviadas como carga en aviones de pasajeros y no a aquellas contenidas en aparatos electrónicos personales de pasajeros y tripulación. El presidente del Consejo de OASI, Olmuyiwa Bernard Aliu, destacó que la medida seguirá en vigor hasta que el organismo de la ONU ponga en marcha nuevas regulaciones sobre el transporte de baterías en aviones comerciales. La decisión de la OASI se produce después de que la Administración Federal para la Aviación de los Estados Unidos concluyera que el transporte de baterías de litio-ion acarrea más riesgos de los inicialmente pensados en aviones comerciales. En otra información, hay una alerta nacional por lo que tiene que ver la situación de las donaciones de sangre en el país. Hoy en día la situación de los bancos de sangre en Colombia es preocupante. En el país solamente 16 de cada 1000 personas la donan, en el cual se lanza una campaña que invita a la gente a contribuir para la donación de sangre. Pues la situación de los 84 bancos públicos, privados y hospitalarios de sangre en Colombia es preocupante, debido a que los bajos niveles de donación en la sangre, aunque son unas 790.000 personas que adoptaron durante el 2014, aún no están disponibles de los datos de 2015. Por ahora es insuficiente el número de unidades de sangre para atender las emergencias que se presentan diariamente en el país. Así lo afirma Juan Gabriel Cubillos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfuncional, quien agrega que lo ideal sería que se hicieran entre 30 y 40 donantes por cada 1.000 personas en Colombia. Sin embargo, la cifra escasamente llega a 16 por cada 1.000. Santos Cubillo llamó la atención sobre el hecho de que el total de donantes de sangre solo 19% lo hace de manera recurrente, en cambio alrededor del 60% lo hace por primera vez y en pocos casos repite. De por sí los bajos niveles de donación se vuelven críticos en cada temporada vacacional como la que acaba de pasar, pues son épocas de año en las que más sangre se necesita, dado que se registra un mayor número de emergencias. Este es el motivo por el que Social Life y la Asociación Colombiana de Bancos de Sangre y Medicina Transfuncional están promoviendo la campaña Lo rico es que se siente, y cuyo propósito es lograr que la población colombiana conozca sobre la donación de sangre y sus beneficios.
Bien, en otra noticia, militares venezolanos, en las últimas horas se confirmó que militares venezolanos están entrando y saliendo de Colombia a través de la frontera. Pues los jornaleros de fincas colombianas se quejan del constante maltrato por parte de estos soldados. En solo 4 días, funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana han violado soberanía colombiana al ingresar a la finca La Toscana de Bocono, ubicada en territorio colombiano, según afirman residentes de la zona fronteriza. Fabián, uno de los jornaleros de la finca, aseguró que los guardias venezolanos le apuntaron con un arma y le gritaron que sacara el cargamento de cocaína que allí escondía, según ellos. La guardia cruza el limítrofe del río Táchira cuando quiere y se mete para Colombia sin ningún reparo, afirmó. En otra ocasión, 2 obreros que recogían piedras y arena en el río Táchira fueron apresados por los militares venezolanos. Según testigos, se los llevaron sin aparente causa y los acusaron de ser paramilitares. Los obreros fueron golpeados por los militares. Gracias a la intervención del ejército colombiano, los dejaron en libertad, en el cual indicó una de las personas que eso no es nuevo. La guardia se pasea por esos lados como si estuviera en su casa, aprovechando que la presencia militar acá es nula, explicó uno de los campesinos. Y en política se dio en las implicaciones sobre la fuerza pública en el caso de Ginette Bedoya, la periodista judicial. Pues en las últimas horas se ha dado un caso sobre lo que podrían ser las implicaciones de la condena, y hoy son las primeras claves de la primera condena contra el agresor de Ginette Bedoya. Alejandro Cárdenas, alias JJ, se convirtió en el primer implicado en el caso contra la periodista Ginette Bedoya en ser condenado. El juzgado quinto del circuito especializado emitió una condena a 11 años y 5 meses de prisión al encontrarlo irresponsable de los delitos de secuestro simple agravado y tortura en persona protegida, hechos ocurridos en mayo del año 2000. Pero el fallo contra Cárdenas, además de los hechos ampliamente conocidos sobre la forma en que se llevó a cabo el secuestro, violación y tortura contra la periodista, presenta claves importantes sobre los nexos de miembros de la fuerza pública con los hechos. El juez validó las declaraciones de un testigo que indicó haber tenido conocimiento directo por la advertencia por la cual se hizo mención al secuestro y otros cometidos por hombres enviados por José Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Maecha, líderes de la organización paramilitar. Concertación que asistió una persona externa a los reclusorios denominada con el alias de Pablo o Javier, quien daba el reporte de periodista, a quien reconoce como un miembro de la autoridad castrense y de los que participó en los hechos. Hoy en el fallo, el juez escribió además que la relación arbitraria contra la periodista tenía como propósito la retaliación, vinculación o castigo por las denuncias periodísticas que venía relacionando con la serie de irregularidades advertidas al interior del penal que involucraba a reclusos, personal administrativo del IMPEC e incluso algunos miembros de las fuerzas militares y de la policía. Muy bien, vamos a la pausa. En minutos ya estaremos con información internacional. Luego de la pausa, la información internacional aquí en 24 horas.